Buenos días, amigos de toda España. Tenemos un saludo especial para todos aquellos españoles que en Europa conectan con nosotros a través del canal internacional y para esos hermanos en la lengua y en la sangre de América, países hermanos nuestros. Esta mañana a las 6 horas solares, de la Iglesia de Jesús ha salido la procesión de la real y muy ilustre cofradía de nuestro Padre Jesús Nazareno. Procesión altamente significativa, excepcional diríamos, porque en ella se muestra lo mejor de la imaginería barroca murciana. Ha salido también el trono del titular, nuestro Padre Jesús Nazareno del siglo XVI, que desfila en séptimo lugar, recorriendo las calles de esta hermosísima ciudad en la mañana más plena de la pasionaria murciana. Con nosotros está una persona excepcionalmente dotada para esta ocasión, Javier Tiete Revenga. Es catedrático de literatura en la Universidad de Murcia, nacido y acunado a los sones del tambor de la cofradía Jesús Nazareno, y sus ojos desde su nacimiento están familiarizados con el arte y la religiosidad de Salcillo. Buenos días, querido amigo Javier. Buenos días, Jesús. ¿Qué estamos contemplando ya? Pues en este momento estamos viendo ya el Paso de la Cena. Este es un monumento que hay en el centro de la plaza desde la que retransmitimos, que es la plaza de Santa Catalina, que está en el corazón de Murcia, en el mismísimo centro, por donde pasa esta procesión de la cofradía de nuestro Padre Jesús Nazareno. Y en este momento vemos el paso de un grupo de nazarenos. Detrás de ellos está situado el Paso de la Cena, que es con el que se ha comenzado la retransmisión. Yo quisiera preguntarte antes de nada, para los que no estamos iniciados en las cofradías de Murcia, algo sobre la nomenclatura de los personajes que desfilan, sí. Los hermanos cofrades. Ahí les tienes, ¿podrías ir describiendo un poco? Pues sí, vamos a hablar del Paso de la Cena, que lo tenemos ahora mismo delante. Este es uno de los apóstoles. Es un paso muy sobrecogedor, puesto que cada una de las figuras que Salcillo trazó le dio un sentido y un aspecto distinto. Es el momento del descubrimiento de la traición de Judas, y todos los apóstoles miran absortos hacia Jesús o hacia el personaje que vemos al fondo y que está mirando en sentido contrario. Es un paso muy complejo, puesto que tiene 13 figuras y todas ellas están en torno, como vemos perfectamente, en torno a una mesa riquísimamente adornada por los camareros de este paso, que son don Agustín Cotorruelo Gómez y su abuela, doña María Luisa Subrier Cerandona. El paso lo hizo Salcillo en 1763, pesa 1168 kilos y lo llevan 28 nazarenos estantes, que es como llamamos en Murcia a estos portadores de los pasos. Los nazarenos estantes soportan durante las 5 horas de la procesión el peso de estos tronos, en este caso 1168 kilos, como hemos dicho, puesto que este paso se compone de 13 figuras. El adorno de este paso es muy sencillo, al contrario de otros que veremos. Me refiero al adorno floral, está compuesto por claveles blancos, y el trono del paso, en Murcia llamamos trono a la peana donde se sitúa el paso. Bueno, estos nazarenos estantes conservan la vestimenta del huertano tradicional de Murcia, ya que los nazarenos estantes procedían y proceden aún de familias de la huerta de Murcia. Llevan las tradicionales medias de repisco, van calzados con unas alpargatas que en Murcia llamamos esparteñas, por estar realizadas de esparto. Los nazarenos que vemos en el centro ahora mismo son que portan un cetro plateado, son los mayordomos de la hermandad. Como vemos ahora mismo, la mesa de la cena está completa, surtida de toda clase de frutos naturales y traídos por diversas familias, parientes
amigos de los camareros del paso. Llamamos camareros a la familia de cada uno de los pasos, que se encarga de costear el arreglo del paso y de atender a su conservación y a su completo. Nuestros amables telespectadores tienen que perdonarnos si la rapidez de las imágenes muchas veces no acompaña nuestras palabras. Ahora estamos contemplando precisamente el paso de la cena, la Santa Cena, impropiamente llamado tenía que ser, porque no refleja el momento institucional de la Eucaristía, sino el momento en el que Jesús está haciendo alusión a Judas, que le va a traicionar. Sí, por eso el pasaje evangélico hace más referencia a ese momento de la sorpresa de los mismos discípulos, de la perplejidad, que están diciendo: ¿seré yo? ¿Cómo es esto? Por eso, cuando ha dado esos primeros planos, se ha advertido la sorpresa de los discípulos de Jesús. El paso de la cena es en efecto una maravilla de situación de personajes. Están cada uno en una actitud, en una sensación. Están asombrados, absortos, preguntándose qué es lo que sucede en ese momento en la escena. Esto Salcillo lo hizo de una forma magistral, incluso lo representó en las manos de cada uno de los discípulos. Vemos que uno de los adornos de la cena es un cordero, es el que estamos viendo a la derecha de la figura de Jesús. La imagen de San Juan también es muy original, está recostada, como dice exactamente el Evangelio, está recostada sobre Jesús, la vemos ahora mismo, y en dos filas se sitúan los apóstoles. Estamos viendo ahora mismo el paso desde su parte posterior. La disposición del banquete de la cena es una disposición que ha concebido el inmortal Francisco de Salcillo al modo tradicional en Occidente. Sabemos que el modo judío era estar con los lomos ceñidos, como dice la Escritura, y con el bastón en la mano para emprender ese camino de la Pascua. Pero al mismo tiempo, en el modo romano era recostándose, apoyando el cuerpo sobre la mano izquierda e ingiriendo las diversas viandas con la mano derecha. Él exactamente los ha situado sentados sobre unos taburetes que es uno de los primeros anacronismos de Salcillo que vamos a comentar, unos taburetes que son como de una familia cualquiera del siglo XVIII en Murcia se sentaba a cenar. Estamos ahora mismo viendo unos penitentes que entregan al público caramelos. Esto es una de las tradiciones de Murcia, como estas hermosísimas medias de Repizco que ahora mismo nos están ofreciendo en detalle. Bien, y aquí tenemos la mesa de la cena con higos chumbos, manzanas, dátiles, peras, tomates, el besugo y el cordero pascual debidamente situado. Los candelabros son de plata, toda la vajilla es de plata y del siglo XVIII, y esta es la impresionante imagen de Jesús en la cena en el momento que pronuncia esas palabras de descubrimiento. Y aquí tenemos a Judas, que Salcillo trató de forma diferente respecto a cabeza y a cabello. Publicundis era Judas, y en efecto Salcillo incluso lo vistió de distinto color. San Andrés, uno de los más ancianos de los discípulos, totalmente impresionado, totalmente absorto. A nuestra derecha tenemos a Santiago el Mayor, y al frente tenemos a San Judas y algunos otros apóstoles, San Felipe, Santiago el Menor, etc. Yo quisiera hacer una observación, que nuestros telespectadores se fijen sobre todo en la mirada de estas esculturas. Es diferente y es tan expresiva que yo creo que no se encuentra en ninguna parte. Y sobre todo la mirada de Judas, que se dirige en sentido contrario de todos los demás. No quiere mirar a la persona que en ese momento está. O detalles de la rugosidad de la misma piel en la mano, con las venas. Es algo asombroso. Es muy interesante también todo lo que hay en la mesa, ¿eh? Por ejemplo, esos magníficos candelabros de plata del siglo XVIII, las mismas servilletas de encaje. Es decir, esto es una labor absolutamente tradicional, el poner esta mesa, poner esta cena para el Señor, que hace la familia, que viene haciéndolo desde mediados del siglo XIX,
lo hace con tanta unción y con tanto cariño todos los años, la mañana de Jueves Santo, que es cuando se prepara esta misa. Notemos que Salcillo es algo excepcional en la escultura barroca del siglo XVIII. Nadie le supera en España, probablemente. La policromía en esta época es mucho más sobria que en los siglos anteriores XVII y XVI, pero está resuelta admirablemente también. Ahí tenemos a Santiago, ¿no? Es impresionante el rostro y el conjunto. Es un paso muy hermoso. No es el más hermoso de toda la procesión. Y Salcillo aquí hizo un gran trabajo, puesto que tuvo que combinar muchísimas actuaciones. Estos son los taburetes o bancos donde están sentados los apóstoles, que llevan el nombre de cada uno de ellos. En efecto, este es San Andrés, señalado. Y ahí tenemos a San Pedro y a Santiago. Y una vista de conjunto muy hermosa, con las distintas actitudes, las distintas posturas de cada uno de estos 12 apóstoles. Sabemos que Francisco era hijo de Nicolás Salcillo de Nápoles, y viene aquí y tiene una familia que colabora, porque no es todo de Salcillo. Sí, Salcillo era hijo de un escultor italiano, de un escultor napolitano que se avecindó en Murcia, Nicolás Salcillo, y él abandonó sus estudios eclesiásticos en los dominicos para atender el taller familiar, porque la familia vivía de ese trabajo. Entonces es muy bonito comprobar que Salcillo ocupó un puesto más en ese taller, donde su hermana Inés hacía las policromías, que ahora veremos en algunos otros pasos. Su hermano José trabajaba la piedra y su hermano Patricio hacía alguna otra labor de trabajo de taller. Toda la familia contribuía a hacer el trabajo, a la que luego se fueron agregando algunos discípulos, como Roque López, que es otro gran escultor murciano del siglo XVIII. Dentro de ese mundo gremial, el discípulo tenía una condición casi de familia, o propiamente de familia. Por eso Roque y José, ambos López, indudablemente estaban insertos dentro de ese clan familiar. Ahí vemos a Judas a la derecha, bizco, así ha sido representado por su maldad. Exactamente, y de distinto color en cuanto al cabello y a la vestidura. Es un paso muy hermoso y muy impresionante. Fue restaurado en el año 1983 y algunos de nuestros telespectadores lo reconocerán porque estuvo en el pabellón de Murcia en la Exposición Universal de Sevilla en 1992. Naturalmente solo estuvo, como lo estamos viendo, en el momento de la inauguración de la Expo, puesto que la mesa no estuvo servida todo el tiempo. Es la uva oscura que se ve, la uva tinta que se ve ahí, es natural, como todo lo que va en el paso. Volvemos a ver el cordero. Es un paso hermosísimo y de una gran calidad, sobre todo como representación de una escena donde hay un grupo de actores que están cada uno desempeñando su papel. El trono es moderno, es actual, es de los años 70 y se ha hecho al estilo barroco. Vemos el escudo de la cofradía en el centro de ese trono. Y ya, como les he dicho antes, el adorno floral de este paso es muy sencillo, son claveles blancos. Quizá para darle todo el protagonismo a lo que hay encima de la mesa y a la escultura. Sí, porque Salcillo pone las tallas, pero la inabordable imaginación de los murcianos pone el resto, que es esa riqueza de viandas, y después todo el colorido del desfile procesional a través de los nazarenos. Ahí vemos los atuendos y nuevamente contemplamos este paso, muchas veces no suficientemente apreciado, pero cuando se contempla rostro a rostro, ademán a ademán, vemos que Salcillo aquí también estuvo magistral. La procesión de Jesús, es como la llamamos los murcianos, fuera de Murcia la llaman siempre la procesión de los Salcillos. La procesión de Jesús hay que verla en la calle, es decir, los pasos de Salcillo se pueden ver en el Museo Salcillo todo el año y son muchísimos los visitantes
que vienen a verlo. Pero como lo estamos viendo ahora mismo, viviendo esa gran emoción de la mañana de Viernes Santo, solo se puede ver una vez al año, y en esta ocasión ustedes están acompañándonos en algo absolutamente excepcional. Bueno, esta es una de las hermandades, es la Hermandad de la Oración del Huerto, la que va inmediatamente posterior a este paso de la cena, que no nos cansaremos de verlo y de contemplar todos los detalles. Por ejemplo, el juego de los mantos, cómo están cada uno situados de una forma sobre el taburete. Este es uno de los penitentes, lleva 3 cruces de madera. Normalmente todos los penitentes llevan una cruz, habrá algunos hasta de 4 cruces. Eso ya depende de la intimidad de cada uno, que decide cuál es la penitencia que va a hacer esta mañana de Viernes Santo. Él estará en procesión durante 5 horas, desfilando a un paso muy lento, como ven, y con un gran sacrificio físico para soportar esto. Y esto lo hacen cada mañana de Viernes Santo 1000 nazarenos murcianos, más de 1000 si contamos todos los que componen la procesión, porque son unos 1400. Es una procesión de penitencia que se funda, cuya cofradía se funda en el año 1600, y que en efecto, bueno, aquí tenemos la maravilla de esta procesión en una vista muy lejana, que es el paso de la Oración del Huerto, cuyo camarero es don Luis Guirao Pérez, también descendiente de una familia absolutamente vinculada a esta procesión de Viernes Santo. Su abuelo, Ángel Guirao, fue uno de los presidentes de la cofradía de nuestro Padre Jesús Nazareno, que más hizo por esta institución. El Cristo de la Oración es otra de las grandes imágenes de Salcillo, pero sin duda alguna la obra maestra la tenemos ahora mismo delante de nosotros. El Ángel de la Oración del Huerto, restaurado en el año 1992, en un programa que ha realizado la cofradía de nuestro Padre Jesús Nazareno con el nombre de Murcia Restaura, donde han implicado a empresas murcianas que han aportado las ayudas económicas para realizar este gran trabajo. Aquí tenemos a San Pedro. Este paso se compone de 2 grupos, el Ángel y Jesús están en el fondo del paso, en la parte posterior, y delante están 3 apóstoles, San Pedro, Santiago y San Juan, que representan las 3 edades magistralmente tratadas por Salcillo. Si te parece, Javier, podríamos situarlo en la escenografía propiamente bíblica que nos describe el evangelista Lucas. Y como tenemos tiempo para contemplar este hermosísimo paso, quizá el mejor o uno de los mejores, luego nos dirás, Javier, salió Jesús y fue, como era su costumbre, al Monte de los Olivos, y le siguieron también sus discípulos. Cuando llegaron al lugar les dijo: orad para no caer en la tentación. Después se alejó de ellos como a la distancia de un tiro de piedra, y doblando las rodillas oraba diciendo: Padre, si quieres, aparte de mí esta prueba. Sin embargo, que no se haga mi voluntad sino la tuya. Entonces se le apareció un ángel del cielo que venía a animarlo, y empezó a luchar contra la muerte. Oraba con más insistencia y su sudor se convirtió en grandes gotas de sangre que caían hasta el suelo. Que vemos ahora mismo perfectamente representada por Salcillo. Aquí está nuestro ángel otra vez, con esa majestad, esa dignidad, esa nobleza, ese rostro tan impresionante, tan magnífico, donde Salcillo captó una figura extraña. Hay una leyenda muy bonita, muy larga de contar, pero parece ser que Salcillo no le salía el dibujo adecuado para el Ángel de la Oración. Una noche llegó a su casa un huésped, un personaje que le pidió cobijo, él se lo dio, y a la mañana siguiente, cuando fue a despertar a ese personaje desconocido, no lo encontró. Sin embargo, encontró el dibujo de la cabeza de este ángel. La palmera lleva unos dátiles, también tiene una leyenda muy bonita, son los dátiles de la fertilidad. Las mujeres de Murcia, las huertanas, las mujeres de la ciudad, cuando tienen algún problema respecto a su maternidad, cuando se retrasan, buscan dátiles de la oración, puesto que son tradicionalmente muy fértiles. Santiago representa la edad intermedia, de las 3 edades que hemos señalado antes.
Santiago representaría la madurez. Antes hemos visto a San Pedro. Santiago está más confiado en su sueño, San Pedro está más atento a lo que pueda ocurrir. Vemos en este penitente el escudo que lleva un fondo de color verde, puesto que pertenece a la hermandad de la oración del huerto. Cada hermandad tiene en el fondo de su escudo un determinado símbolo. Y este otra vez el trono de la oración del huerto. Los estantes sufren el peso de este enorme paso realizado por Salcillo en el año 1754, pesa 1119 kilos y lo llevan 28 nazarenos estantes. Este paso le costó a la cofradía 7.500 reales de vellón. El ángel, como se puede comprender en una ciudad como Murcia, es una fuente constante de leyendas. Se dice que el duque de Wellington, cuando lo vio, quiso pagar 2 millones de reales por él. Había costado, en el siglo anterior, había costado tan solo 7.500 reales. Lo que ocurre es que no está documentada la visita del duque de Wellington a la ciudad de Murcia. San Juan representa el sueño de la juventud, es el que tenemos ahora mismo más abandonado a ese sueño. Los adornos florales de los pasos también son muy importantes. Este va adornado fundamentalmente de hortensias. Tenemos la palmera con sus dátiles. En la palmera hay un cáliz, que es al que se dirige la mirada de Jesús y del ángel, que es una representación de la oración del huerto, de esta aparición del ángel distinto. El Salcillo cambia la iconografía del ángel, puesto que no están hablando entre ellos. Los dos miran hacia el cáliz que está en la palmera y que está señalado por la mano del ángel. A este paso se le llama, y con razón, la perla de Salcillo. Hemos de notar cómo el grupo escultórico está conseguidísimo. El ángel está haciendo de soporte, de aguante de esa tremenda amargura de Jesús que le lleva hasta sudar gotas de sangre, y le está teniendo, rodeando, diríamos, con el brazo izquierdo, y Jesús está casi desplomado, ya no está de rodillas, está vencido por la misma tristeza y amargura de verse ni siquiera asistido por sus amigos, que están ya tomados por el sueño, por esos 3 sueños de distintas edades que ahora nuestro amigo Javier acaba de indicarnos. Ahí vemos la mirada es impresionante. Y la mano del ángel acogiendo la cabeza de Jesús también es muy delicada, con una gran nobleza, con una gran sencillez al mismo tiempo. Como es todo el ángel es una figura muy sencilla y sin embargo impresionante. A mí me parece que el mismo ángel tiene una morbidez especial, como si hubiera querido plasmar Salcillo ahí una carne tierna, agradable, para mitigar un tanto la tremenda soledad de ese Jesús. Sí, Salcillo había estudiado para dominico y sabía bien cómo intentar representar un ángel. Bueno, esto es un grupo de mayordomos, de los mayordomos que rigen la Hermandad de la Oración, y van con su vestimenta también extraída del siglo XVIII. El sueño de San Pedro es el sueño más inseguro, más vigilante. Está espada en mano, es el que está menos recostado. San Juan es el que está detrás de la palmera, totalmente abandonado al sueño. Es impresionante este conjunto también, a pesar de que este paso, por tener el ángel, es más conocido sin duda alguna por la figura del ángel. Detrás hay un olivo también natural. Aquí tenemos a un viejo estante. Seguramente este estante estará saliendo muchos años en esta procesión y habrá heredado su puesto de su padre y este del suyo. Háblanos precisamente de esa hermosa tradición, sí, porque tú mismo eres también miembro, ¿no?, de la cofradía. Sí, yo soy miembro de la cofradía, pero en la clase de mayordomos, nunca en la clase de estantes, quizá porque nunca me he atrevido, porque es tremendo el paso. Los estantes proceden de familias de la huerta en general, aunque ahora también hay de la ciudad, y heredan el puesto de padres a hijos y jamás lo transmiten a nadie ni lo prestan a nadie, nada más que a su propio hijo.
Es impresionante. Esta mañana, al salir la procesión de nuestro Padre Jesús de la iglesia, que ha salido a las 6 de la mañana, hora solar, en este mismo paso, he visto yo como algunos padres vestidos de calle entregaban a su hijo el paso, se cambiaban, o sea, sacaban el paso de la iglesia de ellos para entregárselo a su hijo, que iba debidamente vestido, ¿no? con esta túnica remangada a la altura de la rodilla. Otra imagen magnífica del ángel. Y aquí tenemos, observen las piernas de los nazarenos cómo soportan ese tremendo peso. Hay un olivo natural y en este momento recuerdo ese poema precioso que Gerardo Diego dedica a este paso, que en síntesis sería la angustia de Jesús, almazara de angustias. Sí, desde luego. Ahí casi la actitud del ángel es no estar muy convencido de que le puede echar una ayuda a Jesús, que está tremendamente solo, que le llevaría más tarde a decir: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Es interesante también en el paso, bueno, lo veremos en alguno otro posterior, lo que son. Bueno, este nazareno estante está en este momento entregando a algún amigo familiar caramelos y huevos duros, así como suena. Es una de las tradiciones más mantenidas de esta procesión de Viernes Santo. Los nazarenos entregan, llevan ese buche o sená, donde portan todo tipo de viandas, pero fundamentalmente caramelos, huevos duros y habas. Amigos, a más de alguno de otras comunidades autónomas les puede sorprender lo que ocurre en la calle, en el desfile procesional. Cada región es muy diferente y toma esa plasmación de la pasión del Señor de modo distinto. Ha dicho Javier hace un momento que la procesión ha comenzado a las 8 y durará aproximadamente ¿hasta qué hora? El último nazareno entrará a las 3 de la tarde a la iglesia. Se comprende que la gente esté más distendida e incluso goce de la benignidad del clima y esté tomando su aperitivo, algo incomprensible quizá en algunas latitudes, pero aquí completamente natural. Esta imagen del paso es muy hermosa y vemos la túnica del Cristo, de esto hablaremos ahora después, porque este santo, o sea, este Cristo o este Jesús, esta imagen de Jesús es de vestir, que es un procedimiento habitual en la escultura del siglo XVIII y en la escultura barroca. Aquí tenemos los tres sueños, Jesús y nuestro ángel. Notemos la perfección de algunos puntos de la policromía y estofado, sobre todo del ángel, que va al natural, no con ropa de vestir. El ángel de la oración ha impresionado siempre a